¿Cuántos deseamos que el Señor nos ayude? Hermanos, sin Él no podemos hacer nada. Es con la ayuda del Señor que podemos hacer lo que hacemos. De nosotros mismos nada podemos hacer porque no habíamos creído en el Señor Jesucristo. Pero ahora con su ayuda podemos hacer lo que Él manda en su palabra. Que Dios nos pueda bendecir en esta noche a los que hemos hecho el esfuerzo para estar aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Venimos aquí pues a adorarle, a honrarle y a darle gracias, ¿verdad?, por todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Con tal nosotros no lo provoquemos, somos libres para poderle darle gracias al Señor. Y si provocamos algún daño, es muy fácil, ¿verdad?, arrepentirnos y confesar aquello que hicimos contrario a su palabra preciosa. Que Él nos pueda bendecir a todos esta noche y a aquellos hermanitos y hermanitas que no pueden por algunas causas de las cuales ya nosotros sabemos, ¿verdad? Y por otra parte le damos la gracia al Señor por los milagros que Él hace, ¿verdad? Tan bueno que es nuestro Señor para con todos sus hijos, estén aquí en este país o en todo el mundo entero, ¿verdad? Pero Él está, hermanos, ayudándolos a cada uno de sus hijos. Dios nos puede bendecir esta noche y tenemos aquí una lecturita en su palabra para compartirla juntos, hermanos y hermanas. Y la tenemos aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, para que nosotros la meditemos y veamos, ¿verdad?, lo que Él dice aquí en su palabra con reverencia a cada uno de nosotros. Dice así, miren, Hebreos 2:9, el resto del capítulo dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dice Él, a causa del padecimiento, amén, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al actor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Amén. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor le añada bendición a esta porcioncita de su palabra y que ella pues nos pueda bendecir, ¿verdad? Y nos ayude para darnos cuenta la gracia del Señor, cómo ha venido desenvolviéndose, ¿verdad? Para llegar a salvarnos a cada uno de nosotros. Antes de leer alguna frasecita del mensaje, quiero que oremos, ¿verdad? Juntos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, Señor, por habernos concedido venir al culto a los que estamos aquí. Y también, Padre, te pedimos por aquellos hermanitos y hermanitas que no pueden estar, Señor. Solo tú sabes los motivos de los cuales ellos no pueden estar aquí presentes. Pero te pedimos, Padre, que tú que sabes todo lo que le ocurre a cada uno de tus hijos, que tú los bendigas a ellos también, Padre, y les ayudes a que esa fe gloriosa que tú nos has dado y que has rogado por nosotros para que la tengamos, Señor, haz que viva siempre en cada uno de nosotros y que no nos vayamos a desviar de tu palabra ni de las promesas que hay aquí en tu palabra tan gloriosa, Señor. Te pedimos que tú derrames tu bendición en esta noche sobre cada uno de los que estamos aquí, como sobre los hermanos que no pueden estar, aunque ellos no van a escuchar estas cosas, pero te pedimos que tú los bendigas, Padre Santo, porque son necesitados también como lo somos nosotros. Y así, Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú compartes con cada uno de tus hijos, en la manera, Padre Santo, más posible que hemos recibido tus bendiciones y tu gracia, cada uno de nosotros. Te pedimos en esta noche, Padre Santo, también por los hermanitos y las hermanitas allá, en esos lugares, Señor, donde ellos viven. No sabemos, Padre Santo, lo que les está ocurriendo, ni la distancia en que ellos les toca ir a oír tu palabra, Señor, en medio de tantos peligros que hay en este mundo, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra que el hombre y la mujer peligramos a cada momento, a cada hora, Señor. Y te pedimos que tú seas con los hermanitos y las hermanitas en esos lugares donde ellos están habitando. Que si ellos van caminando o ya están allá cantando o oyendo tu palabra, que tú los bendigas a ellos igualmente, así como lo haces con nosotros. Bendícenos esta noche y darnos una palabra de bendición a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí. Pues esperamos en tu gracia, que solo tú eres el único que lo puede hacer, por tu grande amor y tu grande misericordia. Que tú abras el sentido de cada uno de nosotros para captar estas cositas que son doctrina para nosotros, para que nos demos cuenta, Señor, la grandeza y el amor tuyo, como tú, Padre Santo, te has vaciado tanto, Padre Santo, para salvar a nosotros de todos nuestros pecados. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros esta noche, Padre Santo. Así juntos en fe te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios me los bendiga, ¿verdad? Pudiéramos, hermano Efraín, hacer un poquito más para atrás el ventilador. Está demasiado fuerte, hermano. Aquí donde leímos su palabra, ¿verdad? Tenemos un pensamiento que compartirlo, hermanos, y es de esta manera. Dios, el creador de todo, se hizo el más pequeño de todos. Dios, el creador de todo, se hizo el más pequeño de todos. Increíble, ¿verdad? Que un ser todopoderoso, que crió los cielos, la tierra y todo lo que existe, pues, cosas celestiales como terrenales, cosas de los mares y tantas cosas que vemos que Él le da existencia, ¿verdad? Y cómo Él se bajó tanto, hermanos, para hacerse verdaderamente más pequeño
de todos esos grandes monstruos que Él ha creado y que nosotros los estamos contemplando, estamos disfrutando y nos damos cuenta, ¿verdad?, de tantas cosas que hay escritas en su palabra que vendrán a ocurrir en este mundo. Y Él nos dice aquí, hermano, en esta enseñanza que tenemos, dice, esta palabra menor, dice, significa de mediana edad. Esta palabra menor, ¿verdad? Porque Él se hizo menor que los ángeles, como leímos aquí en su palabra. Pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento. Quiere decir que el padecimiento a uno lo rebaja. ¿Será verdad, hermanos? Lo hace que uno verdaderamente, ¿verdad?, se considere nada. Porque el padecimiento, como dice aquí el verso 10, a nosotros, hermanos, en esta noche, dice, pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Amén. A causa, coronado de honra y de gloria, dice, a causa del padecimiento de la muerte. Amén. Para que por su gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tuvo que hacerse, hermanos, carne para venir a participar, no pecado personal de Él, sino los pecados de cada uno de nosotros, los que son sus hijos en todas las edades de la iglesia gentil. Amén, ¿verdad? Entonces Él dice aquí, esta palabra menor significa, dice, mediana edad, dice, incapaz de disponer, es, dice, un tiempo corto. Esa palabra menor es un tiempo corto, dice Él, y es incapaz de disponer. El Señor no podía disponer, hermanos, ninguna causa, aunque Él era Dios hecho carne. Pero Él se rebajó tanto, hermanos, que vino a ser verdaderamente, hermanos, un sacrificio para cada uno de nosotros. Qué glorioso es ver esto. Dice, pequeño, dice, significa humilde, de poca importancia, dice. Él fue hecho pequeñito, hermanos, ¿verdad? No se creía Él un personaje elocuente, grande, superior a los demás. Él fue pequeño, hermanos, ¿verdad? Se consideró Dios como el más pequeño de todos. Amén. Pequeño, dice, significa humilde, de poca, dice, importancia, que no tiene mucho valor. Amén. Una cosa pequeña, ¿verdad, hermanos y hermanas? No tienen mucho valor. Muy pequeñito, dice, muy chiquito. Por eso el Señor Jesucristo no tenía valor ante los fariseos, ante los saduceos, ante los herodianos y ante todas las religiones que existían en ese tiempo. Él no tenía mucho valor. Él fue más pequeño aún que los ángeles. Amén. Los ángeles, ¿verdad?, superaron la grandeza, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Para como Él estaba en la condición que estaba, Dios hecho carne, los ángeles superaban más que Él. Porque aquí, como dice en su palabra, cuando Dios se convirtió, dice, en Jesucristo hecho carne, como un siervo, fue el ser más pequeño de todos los seres humanos y de todos los seres angelicales. Cuando Dios se convirtió en carne en Jesucristo, Él fue el ser más pequeñito. Y Él siempre considera, ¿verdad?, a sus hijos, a su iglesia, ¿verdad? Y Él le dice, no temas, manada pequeña.
Quiere decir que nosotros no somos personas de mucho valor aquí en este mundo. ¿Cuánto creemos eso? No tenemos mucha apariencia, no somos personas, ¿verdad?, de alta sociedad. Y esto no queremos rebajar a los que son en esa calidad. Pero el Señor así es que compara a su iglesia, a sus hijos, pequeñitos. Amén. Dice, no temáis vosotros pequeñitos, dice, porque a vosotros he dado el reino de los cielos. Entonces, si Él se hizo tan pequeño, hermanos y hermanas, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que somos inferior a lo que Él es. Hoy que nosotros lo consideramos. Y Él dice aquí a nosotros, hermanos, cuando Dios se convirtió en Jesucristo, dice, hecho carne, como un siervo, dice. Fue el ser más pequeño de todos los seres humanos y de todos los seres angelicales. Fue el más pequeñito, hermanos. Él no se consideró, ¿verdad?, como un ángel, como un arcángel, como un serafín. Él no se consideró como un hombre capacitado. Se consideró el más pequeño, hermanos y hermanas. ¿Cómo es, verdad? Él es el único que puede, ¿verdad?, convertir su poder en pequeñez y hacerse, ¿verdad?, el más grande después de toda esta cordillera de camino que Él ha caminado. Y Él sigue diciendo aquí, hermano, en el mismo libro de Hebreos 2, 5 al 9, dice así, mire. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Amén. Pero ¿quién testificó en cierto lugar diciendo, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Amén. ¿Qué es el hijo del hombre, dice, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas tus obras en tus manos. Todo lo sujetó bajo tus pies. Amén. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le han sido sujetas. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, como leímos ese verso. ¿Qué es el hombre? Dice. Amén. Un gusano. Un poco de tierra, un puñado de tierra es el hombre. Y dentro de ese puñado de tierra que él, hermanos, recogió y formó al hombre y a la mujer. Amén. Y él, ¿verdad?, él dice, ¿qué es el hombre para que le visites? Para que te acuerdes de él. Quiere decir que nosotros no, ¿verdad?, Dios no nos olvidó nunca. Siempre los tenía en su mente. Siempre los recordaba. Porque ¿qué? Éramos obra hecha de sus manos. Y por eso él, hermanos, nunca nos escapamos de su mente. Siempre estaba él recordándolos a nosotros. Como dice aquí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué es? Un pecador, uno que desobedeció tu palabra, uno que salió de tus mandamientos. Amén. Y entonces él dice aquí, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén, ¿verdad? Qué privilegio el que Dios derramó, hermanos y hermanas, para con nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Y él sigue diciendo aquí, dice figura, dice él, forma, dice, significa figura eterna, dice. Amén. O de la, dice él, o la de afuera, dice él, como un molde, dice. Amén. Figura significa, dice, como un molde o la obra de afuera. Amén. Dice que refleja lo que está por dentro. Dios, dice, estaba reflejándose en Jesucristo. Amén. En la parte eterna de su cuerpo, dice. Y Dios se formó, dice, en un siervo. Amén. Estaba reflejando a Dios. Dios, dice, en un cuerpo estaba reflejando a Dios. Qué raro, ¿verdad, hermanos? Pero así es el Dios que estamos creyendo. Entonces tenemos aquí una escriturita que la queremos leer para que usted la escuche. En el libro de Juan 14, 7 al 11 dice así, mire. Juan 14, 7 al 11 dice, si me conocéis también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí vemos a Dios reflejado, hermanos, en Jesucristo. No tenemos que dividirlo, ¿verdad?, en 3, ni en 4, ni en 2 personas, sino Él es un solo Dios. Y Él está aquí moviéndose en su palabra, ¿verdad?, dándolos a conocer. ¿Qué dice? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y se acabaron polémicas, se acabaron dudas, se acabaron, ¿verdad?, preguntas y todo. Y él le dijo, Felipe le dijo, tanto tiempo que han dado con vosotros, ya, ¿verdad?, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesucristo es ver a Dios. Hermanos, y Él dice, ¿verdad?, a nosotros en su palabra, que nosotros tenemos que creer en Él. Amén. Que Él se manifieste, y Él dice, Jesucristo, aunque estabais en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Jesucristo, dice la palabra, aunque era Dios, no tuvo por usurpación tomar el cargo ajeno, porque usurpar significa tomar un cargo ajeno que no le corresponde a uno. Y Él dice aquí en su palabra, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros, hablándolo ser, ¿verdad?, en esta noche, hermanos y hermanas, Jesucristo dice, aunque estaba en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice, usurpar significa tomar el lugar de otro. Él no tuvo, ¿verdad?, esa capacidad, ¿verdad? Era Dios hecho carne, pero Él no tuvo esa capacidad de igualarse a Dios. Porque Él, verdaderamente, hermanos, estaba en la forma de hijo. Y así tenía que sostenerse Él en su preciosa palabra. Y tenemos que meditar en lo que Él nos habla aquí, hermanos, en su palabra, en esta preciosa noche. Colosenses 1:15 al 19, mire cómo dice.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Que Jesucristo, hermanos y hermanas, aunque ya sabemos esto, pero lo recalcamos, ¿verdad? Porque hay tantas divisiones, tantas doctrinas, tantas enseñanzas que se parecen, ¿verdad? Que imitan a la verdad. Pero tenemos que ver, como dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Y para que haya una imagen, hermanos y hermanas, debe de haber primero, ¿verdad?, lo original. Para que la palma de la mano, ¿verdad?, pegue en la pared, ¿verdad?, debe de haber una mano primero. Para cualquier cosa que pueda, hermanos, ¿verdad?, ser una imagen, debe de haber existido primero, ¿verdad?, la forma o lo que es para que proyecte la imagen. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, cuando Él creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero tenía que existir primero el que estaba pronunciando estas palabras, ¿verdad?, para que el hombre existiera parecido a Dios. Él lo hizo parecidito a Él. Amén, ¿verdad? Pero cuando Dios creó al hombre, dice el profeta, Dios estaba en una teofanía. En ese cuerpo, dice Él, espiritual. Por eso dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo hizo al hombre parecidito a Dios. Amén, ¿verdad? Y dentro del hombre había una mujer que Dios creó, ¿verdad?, en la costilla de Adán, que se llamó Eva. Así como nosotros somos la iglesia del Señor, somos, ¿verdad?, hijos de Dios por medio de la imagen, que estamos en la imagen de Jesucristo. Entonces el profeta nos sigue diciendo aquí a nosotros, dice, más bien, dice, se humilló, dice, tomando forma de siervo. Amén. Dice Él, y llegar a hacer nada, dice. Dios llegó a tomar, hermano, forma de siervo. Y el siervo es uno que usted manda que le haga trabajos, que le haga oficios, que le sirve cada día. Él tomó forma de un siervo. Amén. De alguien, hermanos, que no parecía. Y de Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Amén, ¿verdad? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo esto, hermanos, que podemos ver, fue creado por Él. Pero viene cómo Él se rebajó. Después de haber creado toditito lo que existe en los cielos, ángeles y todo, principados y potestades, lo que pueda haber. Y Él se rebajó tanto que llegó a ser un siervo. Llegó a hacer un trabajo que nadie lo podía hacer, ¿verdad? Solamente Él, porque Él es el que tenía las capacidades de bajarse hasta esa capacidad de ser un siervo. Y Él sigue diciendo aquí a nosotros, Jesucristo fue hecho menor que los ángeles, fue más pequeño que los profetas, dice.
Los profetas han hecho grandes proezas, hermanos, pero es Dios por medio de sus ministerios, por medio de sus dones que ha depositado sobre los profetas. Ellos han hecho grandes milagros, maravillas, han traído juicios a la tierra de distintas maneras, hermanos, pero ese es Dios usándolos a ellos, ¿verdad? Pero Él se catalogó como el más pequeño de los profetas. Pequeñito, hermano. No era un hombre, ¿verdad?, que andaba allí poniendo rótulos, dice el profeta, en las calles, que iba a tener una gran campaña en tal parte, en tal otra. No, dice que su voz no se oyó en las calles. Amén, ¿verdad? Era un personaje que nadie le prestaba atención. Bendito el nombre del Señor. Pero Él, en medio de todo eso, hermanos, tiene un pueblo que le cree aún en esa condición en que Él se manifestó. Dios, ¿verdad? Y Él dice aquí, Jesucristo fue, dice, el menor que los ángeles, fue más pequeño que los profetas. Se hizo, dice, se hizo tan pequeño que se convirtió en un sacrificio. Qué raro, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que Dios, ¿verdad?, se transforma. Amén. Como dice esa palabra que el profeta la menciona, ¿verdad?, en morfe, que Dios se cambia de una forma a otra. Imagínese usted cambiarse de Dios a hombre. Teniendo todo, hermanos, los 16 elementos como nosotros. Amén, ¿verdad? Y después se convirtió en siervo, un hombre que servía a todo mundo. Amén. Y después, ¿verdad?, Él, hermanos y hermanas, se convierte en un sacrificio. No, no hay quien llegue a esa capacidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice aquí, mire, Jesucristo es la imagen del Dios, dice Él. Es la imagen, dice, expresada de Dios. Jesucristo es dice, la imagen expresada de Dios, dice. Dios se expresó en Jesucristo. Y Él dice aquí a nosotros, el Dios invisible, dice Él, se expresó en la persona de Jesucristo. El Dios invisible, hermanos, se expresó en la forma de Jesucristo, de un hombre. Entonces podemos nosotros allí balancear, ¿verdad?, y calcular cómo se bajó de tanto poder que Él tiene a convertirse en este sacrificio. Solo Él lo ha podido hacer para salvarnos a nosotros. Y Él dice, Jesucristo fue hecho menor que los ángeles, dice, o sea, dice, más pequeño que los profetas, para gustar la muerte por todos. Se hizo así, hermano, Él tan pequeño, ¿verdad? Más que los profetas, más que los ángeles. Amén. Para gustar la muerte por todos. No solo gustó la muerte por Él mismo, ni por, ¿verdad?, por una parte de personas, sino por todos. Los cristianos, Él gustó la muerte. Él dijo, voy a probar la muerte como es. Y la muerte es como un aguijón, ¿verdad? Dice el profeta, cuando una avispa, dice, Él lo proyecta a uno con el aguijón y siente uno, ¿verdad?, el golpe, el dolor. Así, y Él gustó la muerte. Yo voy a gustar la muerte, dijo, por todos. Entonces, amados hermanos y hermanas, Él dice aquí, ver a Jesucristo era como estar viendo a Dios. Amén. Era como estar viendo, dice, al Dios invisible. Jesucristo vino a dar, dice, a conocer a Dios en forma de carne. Jesucristo, dice, vino a dar a conocer a Dios en forma de carne. Ese fue el molde, ¿verdad? Ese fue, hermanos, la imagen del Dios invisible.
aquel Dios, ¿verdad?, que no se podía contemplar, que no se podía ver, hoy se puede tocar, palpar, amén, ¿verdad?, con nuestras manos, pidiéndole y clamándole, sabiendo que no está lejos de nosotros. Entonces, amados hermanos, Él dice aquí a nosotros, Dios estaba en Cristo y se reconciliando al mundo consigo mismo. No era otro, ¿verdad? No era una parte de Dios. Dice allí en esa frase, ¿verdad? Allí en 2 Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en Cristo. ¿Sería solo una parte, hermanos? No, todo Dios estaba escondido en Jesucristo. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, hermanos, que sobrepasó todo el pecado de nosotros. Amén. Él lo tomó y nos dice aquí, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No solo a nosotros, sino al mundo entero. Pero verdad, como el mundo le rechaza, no le acepta, entonces no entran en la reconciliación. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Dios estaba allí escondido, ¿sí?, en ese cuerpecito, en ese hombrecito, que era el menor de todos los seres humanos, el más pequeño, el más insignificante. Glorioso sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, amén. Dice, estos predicadores, dice, que pretenden ser el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1-6, están, dice, usurpando y colocándose en el lugar de Jesucristo. Para mí, dice, esos son anticristos. Porque toda persona, ¿verdad?, que hoy, en este tiempo, ¿verdad?, que es la última edad, cuando iban a levantarse falsos cristos, y esos falsos cristos están colocando en el lugar de Jesucristo. Están usurpando el lugar ajeno. Y Jesucristo no tuvo por usurpación, ¿verdad?, igualarse a Dios. No se igualó a Dios Él, y era Dios bien. Y estas personas en estos tiempos en que nosotros vivimos están sacando tantas cosas que están usurpando. El diablo, de verdad, son anticristos, los está llevando a esa posición que no la merecen, ni van a alcanzar lo que en lo que Él los está colocando. No van a alcanzar, hermanos, porque están colocándose en el lugar de Jesucristo. Entonces Él dice aquí, Jesucristo era Dios hecho carne, y Él nunca, dice, se igualó a Dios. No tuvo por usurpación, dice, ser igual a Dios. Él se quedó tan, ¿verdad?, en su lugar como un siervo, como tan humilde, pero hermano, ¿verdad?, Él era Dios, hecho carne. Que los enfermos en los tiempos de Él les ponía las manos o lo podían tocar y ya eran sanados. Lo palparon con las manos. Amén. Y recibieron bendiciones tan grandes, pero era Dios en Jesucristo. Y yo creo, eso lo creo yo, que desde el cuerpo de Jesucristo, Él podía dirigir y sostener todo lo demás. ¿Podría Él, hermano, sostener los cielos y sostener, hermano, todos los seres angelicales? Él podía sostener todo y de allí, ¿verdad?, mantener firme todas las cosas de ese cuerpito que se llamaba Jesucristo, que fue hecho carne. Allá habitó toda la plenitud de Dios.
corporalmente en ese cuerpito. Toda la plenitud de Dios habitó en él corporalmente. Y cuando dice toda la plenitud, no se refiere, ¿verdad?, a una gota, a un poquito, ¿verdad?, a una puñadita, no. Se refiere a todo. Todo Dios habitó en Jesucristo. Y gracias a Dios que Él nos ha revelado esto a nosotros, hermanos. Y no podemos nosotros con esta enseñanza partir a Dios, dividirlo, que hay 3, que hay 4, que hay esto y lo otro. Oh Dios nos ayude, hermanos, a sostenernos en su preciosa palabra. Así como Dios lo ha dicho, ¿verdad?, en su palabra, que el Creador se hizo. Amén. Y Él dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Amén. Qué glorioso, hermanos y hermanas, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, hermanos y hermanas. Aquel que dijo, sea la luz, vino y ¿verdad?, se escondió en Jesucristo. Aquel que dijo, sea la tierra, vino y se presentó en Jesucristo, en ese cuerpito. ¿Será verdad esto, hermano? Aquel que dijo, sean los ángeles, porque Él no podía recoger, ¿verdad?, para hacer los ángeles celestiales pedazos de cielo, pedazos de nubes, no. Él solo hablaba su palabra y la cosa vino a existir. Amén, ¿verdad? Pero Él se dio a conocer en todo, hermanos, estos, por causa del pecado que entró al mundo. Glorioso sea el nombre del Señor, y a nosotros nos ha alcanzado esa gracia que Él ha impartido para nosotros. Que Él nos pueda bendecir, hermanos y hermanas. Hasta aquí vamos a llegar con este pensamiento. Que Dios me lo bendiga, y siempre les pedimos sus oraciones para que Dios nos dé la fuerza para seguir siempre adelante, hermanos, y que Él nos dé entendimiento de todo, ¿verdad?, lo que es Él, cómo vino y se hizo carne. Amén. Dice Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, en Juan 1:18 así dice, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como la gloria del unigénito Hijo del Padre, dice. Amén. Y Él ¿verdad?, Él se expresaba como hijo, porque ese era el hermano, ¿verdad?, la expresión que tenía que moverse en este mundo. No podía colocarse como otra manera, sino como hijo. Que Dios nos pueda bendecir en esta noche y nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Le vamos a decir al Señor que muchas gracias por este consejito de su palabra. Si tiene alguna petición, la podemos exponer.